De nuevo, con todos vosotros, un nuevo día. Las cosas van yendo hacia la normalidad en la sociedad, pero la Iglesia en casa quiere seguir estando junto a vosotros cada día en las próximas semanas, mientras llega la normalidad absoluta. Porque sabéis, Dios sabe perfectamente lo que va a ocurrir en la vida de cada uno de nosotros. Por eso queremos continuar y vamos a continuar cada día llegando a vuestros hogares con la ilusión de poder compartir momentos de esperanza y momentos de júbilo junto a nuestro Dios. Te invito a que abras tu Biblia, como hacemos cada día, para esa lectura que deseamos compartir de un pasaje de los llamados pasajes polémicos, porque como ha ocurrido ya varias veces en el Evangelio de Marcos y ocurre en los otros evangelios, Jesús se enfrenta en muchas ocasiones a preguntas que podríamos llamar trampa por parte de las diferentes fracciones del judaísmo de la época. Y hoy tenemos una de esas, que me va a gustar que pudiendo leer la Biblia y pudiendo obtener el mensaje de parte de Dios, podamos disfrutar la visión de Jesús sobre la resurrección. Marcos capítulo 12, del 18 hasta el 27, es el tema que vamos a ver en el día de hoy. 5 partes son las que caracterizan esta microsección del Evangelio y cuyo centro será el versículo 23, que llegaremos a él a lo largo de la lectura. Se le acercaron unos saduceos, los que decían que no hay resurrección, y le propusieron este caso. Los saduceos fundamentaban su religión solo en los 5 primeros libros de la Biblia. No creían para nada, desde Josué hasta el último profeta, sino que ellos habían seleccionado en su concepción de la Biblia que solo la ley era lo que le permitía mantenerse en contacto con Dios. Como vamos a ver en el día de hoy, ellos citan un pasaje del Deuteronomio que les permite, según su criterio, les permite invalidar la realidad de la resurrección de los muertos, que va a ser el principal escollo en este encuentro de Jesús. Y le plantean: Maestro, la fama de Jesús que le precede no impacta todavía en el corazón de aquellas personas que le escuchan. Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y de él descendería su hermano. Este texto ellos lo empleaban utilizando a Moisés para decir que como no había resurrección de los muertos y solo la vida del ser humano es la expectativa de cada uno de nosotros, Moisés había solucionado el problema de la resurrección, que por cierto sí se lo oían a los otras sectas del judaísmo, como los fariseos. Ellos entendían que al haber dado Dios la ley del levirato, que es a la que se refiere aquí, estaba solucionado el tema de que no hacía falta la resurrección. La respuesta de Jesús, pues como siempre, no se hace esperar. Le continúan diciendo: hubo 7 hermanos. Es decir, le presentan una hipótesis para ratificar que no creían en la resurrección. El primero tomó esposa y cuando murió no dejó hijos. ¿Sabéis? En la Biblia tenemos un caso, entre otros, en el cual ocurrió algo parecido a esto. Si recordáis, Ruth, la moabita,
Su marido falleció, su cuñado, su suegro, y ella decidió volver a la ciudad de Belén, es decir, a la panadería de Israel, porque eso significa Belén, a buscar quién la protegiera. Y aquí es donde los saduceos se equivocaban con respecto al planteamiento de Moisés. Una cosa es que el Señor permitiera que una mujer no quedara desamparada socialmente y que pudiera tener hijos varones para que su vida transcurriera bien, como fue el caso de Ruth, que fue y con el pariente cercano que le correspondía, engendró una familia de la cual vino el propio David y el propio Mesías. La idea que los saduceos quieren plantearle a Jesús para tentarlo es: ninguno de los 7 dejaron hijos, porque el último murió también la mujer. Y entonces plantean, pues, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque todos los 7 la tuvieron por esposa. ¿Sabéis? Nuestra mente, cuando lee este texto, nos lleva inmediatamente a que perdamos la banda sonora original. Claro, nos preguntamos nosotros, pues es verdad la pregunta. ¿Con cuál de los 7 vivirá en la eternidad? Pero la pregunta, no olvidéis, se hace para tentar a Jesús. Se hace para meter a Jesús en un problema. A ver si estos últimos, habiendo pasado por los fariseos, por los herodianos, por los doctores de la ley, a ver si este grupo conseguía poner a Jesús en una dificultad insalvable. Pero la ley del levirato, que es lo que a veces los cristianos no conocemos, la ley del levirato no está hablando en ningún momento de la eternidad. Está hablando de la supervivencia en la tierra. Por eso, la respuesta de Jesús es, aparte de ingeniosa, como siempre os comparto, es realmente trascendental. Jesús les dijo: ¿no es esta la razón por la cual estáis extraviados? Es decir, os extraviáis, primero, porque solamente utilizáis los 5 primeros libros de la Biblia y no utilizáis el resto, donde se habla de la resurrección. Porque todos los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: porque ¿por qué sois tan ignorantes de las Escrituras y del poder de Dios? Porque cuando la gente resucite de entre los muertos, no se dará la circunstancia que me estáis planteando. Jesús aquí no habla para nada de cuál será la vida en la eternidad, sino que les está diciendo a personas que no creen en la resurrección que la resurrección es cierta y que los hombres y las mujeres serán resucitados, ya no como seres mortales que tienen que ir arreglando los problemas a lo largo de la vida, sino que serán como los ángeles, es decir, inmortales. No tienen nada que ver con lo que nuestra forma de pensar a veces nos lleva de un lugar a otro. Jesús les dice que, y en cuanto a los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, cómo Dios les dijo: yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Utilizando Éxodo 3:6. Él no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivo. Os estáis extraviando muy lejos. ¿Qué pasaje
mis queridos hermanos, tan interesante el que tenemos la oportunidad de repasar en este programa. La resurrección, si bien es cierta que no aparece de forma real en los 5 primeros libros de la Biblia, sí que están implícitos en la eternidad de Dios. Y creo que esta idea es trascendental. Cuando resucitemos, no tendremos a la muerte como aliada, como nunca la han tenido los ángeles que permanecieron fieles a Dios. Y no se darán nunca las situaciones que alguien tenga que depender de otra persona, como en el caso del levirato, para poder subsistir y para poder tener una continuidad en la historia. Porque independientemente de cómo sea en el cielo, nadie dependerá de nadie para vivir su experiencia junto a Dios. Porque como nos dice el libro de Apocalipsis, Él será su lumbrera y alumbrará junto al Cordero la vida de los redimidos. No os paréis solo en un detalle en el texto. Vamos a leerlo entero. Vamos a leerlo de forma que sepamos que la resurrección es una realidad absoluta, fue prometida por el propio Jesús, y cuando resucitemos ya no nos necesitaremos unos a otros para vivir la eternidad junto a Dios, porque la esencia de la eternidad será Dios y el Cordero. Que el Señor te bendiga en este final del día. Y como planteamos en cada programa, llega el momento de dirigirnos a Dios a través de la oración. Y te invito a ello, sumándonos como cada día a tus inquietudes, a tus preocupaciones. Y te invito a que tus oraciones sean acompañadas, juntamente con las mías, sean acompañadas por la bendita esperanza de que lo mejor de nuestra vida está aún por llegar. Y en ese momento, nadie dependerá de nadie para la subsistencia, porque accederemos al árbol de la vida y con él tendremos la eternidad junto a Dios. Oramos. Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado, glorificado y honrado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos y te damos las gracias por ello. Santificado sea tu nombre. Señor, queremos reforzar nuestra esperanza en ti. Deseamos, Señor, profundamente tener una relación contigo cada día. Y queremos, Señor, que el pensamiento de la resurrección sea un objetivo en nuestra vida. Si nos toca a nosotros, que podamos confiar en que tú nos levantarás de la tumba. Y si estamos vivos cuando tú vuelvas, Señor, que podamos encontrarnos con nuestros seres queridos para toda la eternidad. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues será en el siguiente programa. No te lo pierdas. Merecerá la pena.